Ya está grabando. Entonces vamos a comenzar por eh, el procesamiento de Gini, que es muy importante para entender luego los demás algoritmos de segregación. Y luego vemos eh, les prometí unos ejemplos para ver claramente qué significa cada uno de esos y, y las corridas en R, ¿no? Pero antes de eso, no sé si alguien tenga algo que se les haya quedado de la vez pasada, le podemos dedicar algunos momentos. Rubén, ¿quieres decir algo ahora? Ah, Sí, sí, a ver, buenas tardes. hola Rubén. Buenas tardes. Pues nada más consultar tu opinión, tu punto de vista Sí. de qué banda eres, si de los de Garrocho o de los que se enfocan meramente Ah, al tema de los índices por sí solos, ¿no? ¿Cuál es tu bandera? ah, ¿Cómo te identificas? sí, Yo la verdad me quedo en la posición media. ajá, Creo que, mm, creo que Garrocho tiene razón, sin embargo, como que las personas que de repente empiezan a hacer índices espaciales no traen, sobre todo en nuestro país, ¿no? ajá, No traen buena solidez matemática, ¿no? Entonces, mm, se vuelven pintamapas y poco interpretativos, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría saber tu opinión ah, ahí al respecto. sí. Mi opinión es que en algo Garrocha tiene razón. Creo que te echaste los dos artículos, ¿no? Porque tienes como las dos visiones. Garrocha tiene razón en cuanto que si lo que queremos ver es aglomeración, pues sí, este, local, aglomeración local, pues la autocorrelación lo define perfectamente, como vimos unos ejemplos y como acabaremos de ver. Sin embargo, hay cosas que no contempla. Por ejemplo, les voy a mostrar unos modelos que vienen ahí mismo en Segregation Analyzer, que sí son locales. Y hay dos formas de hacer local un modelo. Una por la distancia entre los centroides y otra por la vecindad. O sea, son dos mecanismos, ¿no? Que obedecen a los criterios de vecindad que habíamos visto. Realmente el criterio de vecindad más bien es de contigüidad, es decir, si es mi vecino, le doy una ponderación con respecto al valor que me di a mí y simplemente son las mismas fórmulas pero ponderadas. Entonces, eso ya no, eso sí es un indicador espacial. Y de hecho, cuando corren el segregation, van a ver que cuando ponen esos indicadores, sí les pide otra información que solo la pide en lo local, ¿no? Entonces, ahorita lo vemos. Esos indicadores son de segregación y son locales, no son globales. Ven que habíamos visto que había dos tipos, globales y locales. Entonces el Garrocho critica a los globales. No lo dice en esos términos porque no es geoestadístico, Es pero, correcto. ¿no? Pero él critica a los modelos globales. Pero los modelos locales también hay modelos de segregación. Los mismitos que vimos tienen su versión todos y se puede correr desde GeoSegregation, que es local, es decir, que considera la ubicación y que hay un gradiente de influencia de los vecinos hacia cada punto. Entonces, esos no tendrían ningún problema desde su perspectiva de crítica. Hay otras críticas, no solo la de Garrocho. Por ejemplo, si vemos los distintos indicadores, se dice que hay 5 dimensiones, como habíamos visto, pero ustedes ven los mapas y todos son iguales, ¿no? O sea, todos nos dicen lo mismo. Y no solo eso, el que vamos a ver que es el más usado, que es el de entropía, les traigo un ejemplo para mostrarles que prácticamente les da el mismo servicio que la desviación estándar. O sea, si le corren la entropía, que es mucho más difícil de correr porque hay que cuidar que no haya ceros y cosas así, y si corren la desviación estándar sobre la variedad de los valores de todos
todas las clases consideradas, es decir, si yo tengo 6 niveles A, B, C más, D, etcétera, y corro sobre esos la entropía local, porque hay entropía local y global. Si corro la entropía local, entonces, y corro la desviación estándar, es casi el mismo resultado. Entonces, ¿para qué complejizar un problema con un concepto de la termodinámica si la desviación estándar me está dando eso? Entonces, yo creo que sí sirven. También les traigo un ejemplo de el que les prometí de criminalidad. No criminalidad, porque solo consideré robos. Entonces, dejé el resultado como en visual, eh, como si nos permite conocer algunas cosas y para distinguir de la pobreza. Creo que lo importante de estos indicadores no necesariamente tiene que ser la crítica que hace Garrocha, que es muy buena y todo, sino que su importancia es de distinguir frente a la pobreza y otro tipo de variables de ese tipo, constructos de ese tipo. Entonces, creo que sí son importantes, pero, pero si lo que queremos es saber dónde están concentrados la desigualdad, pues sí hay otras formas más eficientes. Y la otra cosa es que eh, creo que la crítica de Garrocha se enfoca. Ah, ya. Perdón, me silencié. Creo que la crítica de Garrocha se enfoca a los análisis de un grupo, pero también están los de dos grupos y los multigrupales. Entonces, eh, eso no te lo puede hacer el análisis de autocorrelación. Entonces, yo creo que los dos son útiles. Él en su artículo, bueno, el artículo sí me parece de un hombre muy pomposo, Requiem para los indicadores de segregación. Yo creo que no han muerto, o sea, sí, sí son útiles, ¿no? Y, pero también se pueden estudiar desde la perspectiva geostadística. Eso es lo que yo creo, ¿no? Quizá ustedes difieran, pero ya cada quien ve su postura, ¿no? ¿No crees, Rubén? Coincido contigo. Yo creo que, insisto, nos hace falta meternos más a la geostadística en general. Creo que en nuestro país la geostadística está en pañales, está más que poco desarrollada. Mm, Y sobre todo que tenemos un territorio complejo, ¿no? O sí. sea, realmente esas fronteras que los modelos consideran, no hay fronteras al límite, ¿no? Ajá. En nuestro país no es poco común encontrar esos límites bien definidos en los crecimientos en las zonas. Vamos, si no podemos definir los límites estatales Mm, correctamente, los límites internacionales ahí más o menos van. ¿Qué podemos decir de una ciudad, ¿no? Que el crecimiento es desordenado, que sí. la planeación, tú lo sabes, no se aplican los instrumentos normativos de planeación Mm, como tal, ¿no? Entonces, realmente nuestra geoestadística debe ser más descriptiva, más tratar de describir cómo se está presentando el problema, más que decir las causas, ¿no? ujú. Que ahorita está sucediendo. El problema está en los límites, ¿no? En la transición rural-urbana, urbano-rural, como quieras verla, donde no sabemos dónde, dónde termina una cosa y termina otra, ¿no? Dónde termina Ajá, la pobreza y empieza la miseria, sí, o temas así, ¿no? Entonces, ujú, para mí son bien importantes los temas locales, que son los que más conceptos matemáticos tienes que tener, sí, sobre todo porque tienes que hacer interactuar varias variables, ¿no? ujú, Y inclusive variables que no se miden directamente, que tú tienes que construir indirectamente, ¿no? sí. Sí, de acuerdo, totalmente. Y es una discusión más amplia. Ahí también en la guía final les voy a poner eh, bibliografía de las que les he estado hablando y alguna que nueva para que cada quien fije su postura, sobre todo quienes se dedican más a la academia, quienes se dedican a la parte operativa, aplicarlo en un plan de desarrollo o cosas así, pues no tienen problema, ¿no? Pueden usar el que les dé los resultados que esperan en ese momento y ya, ¿no? Pero sí,
quien lo tiene que sustentar mucho y eso, pues sí necesita como más elementos, ¿no? Pero bueno, eso ya cada quien lo irá definiendo en el tiempo. Bueno, si alguien tiene algún otro comentario, adelante, antes de que empecemos. Y mientras voy a ir compartiendo la pantalla, si alguien quiere mencionar algo mientras lo hace, voy compartiendo la pantalla y eh, les muestro cómo, primero lo que me preocupa que no quiero dejar vacío es cómo corremos. Nos faltó el índice de Gini, que no nos faltó, creo que sí lo vimos, y asignamos los deciles, creo, pero lo vamos a ver y vamos a ver cómo se asignan esos deciles en R, nada más ese ejemplo. Y posterior a eso, les doy otros códigos en R para hacer otras cositas que van a necesitar, ¿no? Tarde o temprano. Y les explico cuáles. En el pizarroncito. Eh, bueno, pizarroncito es del Paint, pero bueno. Eh, Ustedes tienen la ENI, que es una de nuestras fuentes principales de información. Y vimos que hay un montón de productos, ¿no? De la ENIC. No productos, de bases. Está el, el de hogares, el de viviendas, el de personas, el concentrado hogares, y hay otro que se llama gastos hogares, y otro que se llama gastos personas. Y hay otros, ¿eh? Son como 15. Y los únicos que usamos fueron el concentrado hogares, el de vivienda y el de hogares. Y habíamos visto que, bueno, el diseño, no sé si fue a propósito o no, de la construcción de niveles, tomaba dos de acá, dos de acá y dos de acá. Y con esto construía un modelo para asignar niveles. Pero así podíamos nosotros, y así lo hicimos, estimar un mercado o proyectar un mercado también. Pero imagínense que el producto no viene en el concentrado, porque aquí ya vienen productos muy agregados. Por ejemplo, bueno, en alimentos sí viene muy desagregado, viene pan y cosas así, pero por ejemplo, solo viene transporte público, gasolina, ¿no? O renta, pero ¿qué tal que quieren transporte aéreo? No viene en el concentrado. Entonces tendrían que tomar gastos de los hogares, y no es una basecita así. Esta tenía 87,000, ¿no? Que son 87,000 hogares. La base de gastos es una base, una tabla de, creo que 350,000, porque son los gastos, ¿no? Eh, especificados. Y la de personas, pues no es de 87,000, es de, pon tú, casi 200,000 o un poco más. ¿Qué tal que ustedes quieren hacer un estudio, ese académico, no comercial? Por ejemplo, caso uno, ¿no? Quieren estimar gasto aéreo. Por ejemplo, ahorita un estudio muy bonito que se puede hacer con la ENIC, yo ya hice uno y a ver si sale publicado pronto. Bueno, hicimos ahí en el laboratorio, de cómo se incrementaron los gastos antes y después de la pandemia. Y eso está padre porque ustedes tienen una serie del 2018, que es antes de la pandemia, y otra que es del 2020, que es después de la pandemia. Entonces comparan el primer semestre o el año completo y entonces tienen una forma muy padre de ver el impacto de la pandemia. Claro, estarían asumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que quieren ver eso en gasto aéreo? Pues no les va a servir el concentrado, que es el método que usamos. Necesitan sacar gastos, perdón, gastos hogares o gastos persona, ¿no? Dependiendo. Y el de gastos persona es mucho más grande, y trabajarlo en Excel, esto,
es horroroso, ¿no? Entonces, les voy a dar el código para que lo puedan trabajar en R. Obviamente se tienen que, si nunca han estado en R, pues se tienen que meter tantito, pero ya que trabajan en R, dicen qué bendición, porque, a ver, lo hago en Excel para el 2018, ¿no? Me armo de valor, pero me falta el 20. ¿Y qué tal que quiero hacer una serie completa 2.16, 2.18, 2.20? Y ahora que salga 2.22, pues es una locura. Y con macros no se puede porque tiene sus complicaciones, mucho riesgo de que falle eh, que se mueva alguna celda y eso, ¿no? Entonces, pues lo tienen que hacer en R y lo hacen solo una vez y lo aplican las veces que quieran. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Y otro problema sería, supongamos, este es un estudio, digamos, comercial, ¿no? Los contrata Aeroméxico y quiere ver eso, ¿no? Y parte del estudio es eso. Bueno, lo pueden hacer así. Ahora otro, uno académico. Quieren saber si las personas con discapacidad, SD, como se les llama, ganan menos. Pues no lo pueden sacar del concentrado porque el concentrado es de hogares. Entonces tienen que irse a gastos de persona y pegarle cosas. Entonces son dos problemas donde sí, el Excel, sí lo pueden hacer en Excel, ¿no? Con las funciones que vimos de buscar, buscar, buscar B. Pero estas, como yo les había dicho, son más para saber el proceso, para verlo gráficamente, que en realidad para hacerlo en serie cuando... Además se ve mejor en un estudio científico que muestren el código a que digan, ah, pues lo hice en Excel. Pero si muestran el código, como ahora se acostumbra en muchos artículos, incluso hay revistas que ya lo obligan a eso, que tienes que mostrar el procedimiento, ¿no? Y lo subes a GitHub o cualquier cosa así, y eso no lo pueden hacer en Excel. Vamos que subieran pues, todos los archivos y lo explicaran muy bien y todo, pero pueden subir el código en R y es válido. Entonces tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a ver. Y la otra lo que quedamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el archivito que se llamaba... mm, ah, creo que era Genie. Si no lo tienen, me dicen para subirlo, ¿no? Es que, no, lo voy a subir porque, aunque lo tengan, puede ser que ya haya tenido modificaciones. Entonces, lo voy a subir a la sesión 5 como siempre. Ah, pero este es de otro taller. ¿Quieres verlo? ¿Te lo paso? Va. Es- mm, entonces, ese lo pongo aquí. Y en ese vemos que quede muy, muy claro eso, la cuestión de los deciles y cómo pegarlos, ¿no? Y, y ya lo demás, nada más les entrego el código de NR, les digo para qué sirve, y los otros ya ustedes los van investigando, pero pues ya tienen el código para cuando lo necesiten, ¿no? Si un día lo necesitan aplicar, eh, me, me escriben y si tienen alguna duda ya yo les digo, ¿no? O a cualquier persona que trabaje con R.
Bueno. Ay, pero esto ya está. Ah, sí. Está todo el proceso. Bueno, antes que nada, ¿vimos cómo se calculaba el Gini o no? Si me recuerdan, es que no me acuerdo. Bueno, silencio es no. Entonces voy a. No, no se calculó. Ok. Ok. Sí explicaste la teoría, pero no Ah, el cálculo. ok, de acuerdo. A ver, tenemos varios conceptos, ¿no? Pobreza, marginación, em, segregación. Y tenemos uno bien importante que es desigualdad. En la criminología es bien importante porque muchos estudios muestran que la pobreza no es criminógena. Esa es una de los postulados de López Obrador, que la pobreza es criminógena, ¿no? Entonces que si tú evitas la pobreza, evitas la criminalidad. En realidad, lo que muestra la evidencia científica es que quien es criminogénica es la desigualdad. Donde hay desigualdad, hay mayor criminalidad. Y la segregación, aunque no es lo mismo que la desigualdad, eh, se correlacionan mucho, ¿no? Muy altamente. Y es natural, porque la diferencia es que la desigualdad nos dice que hay grupos muy distintos y la segregación nos dice es que los grupos que son muy distintos están juntos. La desigualdad no, la desigualdad nos dice que pueden estar mezclados, ¿no? O sea, puede haber desigualdad sin segregación o viceversa, pero casi siempre se correlacionan. Y, y está también la marginación, que es un constructo como más facilón, como de la marginación es la pobreza ecológica, ¿no? Ecológica no me refiero a plantas y todo eso, sino de grupo. La marginación es una generalización, cualquiera me puede tirar esto, ¿no? Pero es una pobreza, digamos, grupal. No es exactamente, ¿no? Este, y la pobreza sí es la carencia de bienes y de satisfactores, ¿no? Pero la marginación no exactamente, sino que la marginación es por grupos. Entonces aquí tenemos un concepto que es individual y aquí tenemos algunos conceptos grupales. O sea, estos son ecológicos. En estadística, a lo grupal se le llama ecológico. Para aclarar a lo que se presta esta confusión, puede haber una agrupación de incendios ecológicos, ¿no? O sea, puede haber un conjunto de incendios ecológicos. ¿Cómo? Si es que ecológico se refiere a que forman parte de un sistema territorial de interacciones. Entonces, si interaccionan los elementos, por ejemplo, aquí está el agua, interacciona con los árboles, y los árboles interaccionan con las aves, y las aves eh, con los animales, la fauna mayor porque se las comen, y así, ¿no? Entonces es un sistema. Eh, a eso vamos a entender por ecológico. Entonces estos son conceptos ecológicos y la pobreza no es ecológica, la pobreza es individual. Entonces lo contrario de ecológico es individual. Bueno, ¿para qué todo este rollo? Porque el concepto de desigualdad va de lo individual a lo ecológico y tú puedes establecerlo ecológicamente o individual. Por eso el índice por excelencia ecológico, que es el de Gini, tiene su versión individual o local y tiene una versión global, ¿no? Bueno, no individual. El concepto exacto es local, pero también parte de lo individual. Es decir, tú puedes formar a las personas y puedes calcular un Gini por persona, por colonia, por lo que se te antoje, ¿no? Es un concepto interesante por eso.
y se correlaciona también con la segregación, entonces también en los estudios de segregación a veces se usa Gini. Bueno, entonces, ¿qué me dice el índice de Gini? ¿Qué tan desigual es un grupo? Y no me acuerdo si lo habíamos visto o no, pero si tú... Ah, sí, 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 sí. Tú formas a todos del más rico al más bajo y dependiendo de la diferencia de los ingresos que junten, en cuanto más se alejen de una recta, porque la recta significaría que aquí está el 50% de la gente y el 50% de la gente tiene el 50% de la lana. Entonces, esta es una sociedad perfecta, no perfecta, un ingreso perfecto, no sociedad, una distribución perfecta. Entonces, a estas curvas le pusieron nombres y a esta se llama, eh, esta es la recta Robin Hood, esta L inversa es la recta Robin Hood, cuando una sola persona tiene todo, es el extremo, y esta es la de distribución perfecta. Y esta, también muy famosa, se llama curva de Lorentz. Y la curva de Lorentz es con la que se calcula el índice de Gini, porque nos va a decir cómo es la relación entre el área que está arriba y abajo de la... Tenemos un triángulo y este triángulo mide un medio, porque lo que se ven son proporciones. Entonces aquí está 1, es decir, la unidad de las personas en esta sociedad. Y aquí está un 1, que es la unidad, el total, el agregado de el dinero de las personas en esta sociedad. La distribución perfecta es esta. Ni siquiera en Noruega hay distribuciones perfectas. Siempre son así. Se van adhiriendo a la curva de Robin Hood, pero hay distintos grados de adherirse. Entonces, el índice de Gini es la relación que tiene esta área B entre el área A. Y lo que calculamos, lo único que podemos calcular es el área A. El área que está abajo de la recta Robin Hood, ya sabemos que es un medio. Entonces, así se calcula, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula basándonos en el cálculo diferencial e integral, más bien integral, porque el área bajo la curva se construye a partir de... Hay muchos métodos, el más famoso es el método de Riemann, que divide la curva en pequeñas columnas. Y estas columnas tienen un alto y un grosor. Solamente que en realidad, cuando se hace la integración, esto tiende a 0, ¿no? La de x, es decir, esta parte es el incremento en x, tiende a 0 y el número de estos rectángulos tiende al infinito. Y por eso se usa el cálculo diferencial. Pero no tenemos una función. Entonces lo tenemos que hacer por medio mecánico, ¿no? Se me fue ahorita el nombre numérico, perdón. Y eso es lo que hacemos. Entonces, para calcular el índice de Gini, eso es lo que se hace en esta hoja de Excel, que es la que les mandé. Esta hoja de Excel viene de la tabla de la tabla de la ENIG. Entonces veíamos la vivienda, el factor de expansión y lo que comenzábamos a hacer era expander
el ingreso, esto creo que ya lo hicimos, por eso ya nada más se los platico. El, el ingreso lo expandíamos para tener el total de hogares. El ingreso que aquí es, ¿por qué es cero? Ah, a ver, espérenme tantito. Ah, sí, a ver, es la hoja 3, ¿no? No, espérenme, estoy haciendo algo mal. Es que ese ingreso no sé por qué me sale. Ah, es que hay unos filtros. Esperen un momento, es que se está. Estos archivos tan pesados. Es también lo que R les va a evitar, ¿no? Que tengan que sufrir con archivos tan pesados. Sí, ahí está. Voy a quitar los filtros. No, lo que tenemos es, lo que les dije, esos son todos los casos de la encuesta. Está el factor. Aquí estaba quitando los valores de X. Por eso le puse el filtro. Porque tienen que quitar los valores que son 999. Y... ay, ¿qué demonios pasa? Ya. Perdón, es hoja 1. Entonces, a ver, imaginando la gráfica, voy a poner el pizarrón al lado y, y vamos viendo qué cosa, qué es qué. Nosotros tenemos la misión de ordenar a todas las personas de la más rica a la más pobre. Y estamos presumiendo que en esta página están todos los hogares de México, porque están expandidos. Entonces, tenemos que acomodarlos del más pobre al más rico. Y entonces eso lo hacemos ordenándolos por ingreso. Ajá. Y, pero el ingreso lo tenemos que expander, entonces lo multiplicamos por eso, por el factor. Y ven que primero están los ceros porque son los que no ganan nada y luego va creciendo. Aquí ya ganan algo. Y en esta columna se está expandiendo, es decir, estamos diciendo, este es un solo hogar de la muestra, pero lo multiplicamos por 9 y pues ya son todos los hogares del país. Entonces este es el ingreso que representan estos. Y luego, eh, aquí, eh, sí, este es el ingreso expandido. Ajá. O sea, es multiplicar el factor por el ingreso y luego los tengo que acumular. Es decir, eh, tengo que ir viendo cómo va creciendo la población, lo mismo que el ingreso, porque yo lo que estoy viendo en la gráfica son los totales, es decir, dijimos que aquí vale 1
y aquí vale 1. Entonces tengo que calcular cada ingreso, qué proporción es. Y por eso a cada uno le tengo que poner la población municipal para dividir este dato entre la población municipal y saber qué proporción es de la población. Y lo mismo con el ingreso. Y entonces aquí tengo eso, la proporción del ingreso es 0 porque esta familia gana 0. Y estas son tantas familias que divididas por la población municipal me da esto. Y ahí está la división, ¿no? Para que la puedan auditar y todo. Y luego la fórmula me dice, pues tienes que saber cuánto vale cada, cada uno de estos rectángulos, donde la altura es el ingreso, pero es el ingreso proporcional, es decir, el ingreso de esa familia dividido por el ingreso de su área. Como lo estamos calculando por municipio, pues es por el ingreso municipal. Y aquí es el número de personas. Entonces, es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Esta es la proporción de la población. ¿Cuánto se incrementa eh, la población acumulada? Bueno, y estas áreas, que son a las que les llamamos aquí áreas de Riemann, es el incremento poblacional, es decir, cuántas familias son en proporción a 1 y multiplicado por la proporción del ingreso, es decir, la altura de qué proporción acumulada tiene. Por eso acumulamos el ingreso, porque ah, quizá esta familia tenía este ingreso, pero cuando yo llegue aquí voy a tener que multiplicar, no, la base, es decir, esto, por la población, pero acumulada, porque quizá aquí solo es el ingreso acumulado, porque quizá aquí solo tuvieron un determinado ingreso, pero a mí me interesa cómo va subiendo en la altura para calcular el área. Mm, en resumidas cuentas, lo que tengo es esto, lo obtengo de cada registro. Ajá, y es igual al factor de expansión entre la población de interés, que es la municipal, ¿no? Si lo estoy calculando por municipio. Y esta no va acumulada. Y esta altura es igual al ingreso expandido entre el ingreso total acumulado. ¿Sale? Para entenderlo mejor, pues lo deben analizar y así. Pero el chiste ahora es que estas áreas, es decir, yo calculo, esa área viene dada por la proporción de población y el incremento poblacional. Y estas son las áreas, los valores de esas áreas. Se ve como 0 porque son números muy pequeños. Pero si yo lo crezco en... me va a aparecer. Como que ahora no me está respetando mucho el Excel. Ahí está, ¿no? O sea, sí son cantidades. Y la suma de todo esto en un área va a ser el área bajo la curva. Por eso, cuando yo hago
esta tabla dinámica em, y acumulo las áreas de Riemann en la hoja 4, ya me da el dato del área que está abajo de la curva de Lorentz. Y ya para obtener el índice de Gini, lo único que tengo que hacer es dividir eso entre 0.5. Y bueno, hay otros... No, pero esto es otra cosa. Sí, es que se los estoy explicando, o sea, sí está bien, pero se los estoy explicando con otro ejemplo que no era el que... Esto venía del censo, perdón. Pero así es, ¿eh? O sea, es una corrida que hice con el censo, no con la encuesta ingreso-gasto, sino con el censo, con la muestra censal. Sí, hasta ahorita me di cuenta que es que pero es igual, ¿eh? Funciona igualito. Sí tienen el que se llama Gini y otros, que ahí es el que sí está calculado con la ENIG. Y aquí se los expliqué totalmente, ¿no? Mm, cómo va, aquí está totalmente desglosado el factor, cómo se va sacando la expansión, cómo se calculan las tablas de los ingresos y hogares expandidos. Esto me da los ingresos estatales. Eh, y aquí ya viene lo que me va a dar es B, el cálculo, la curva abajo de Lorentz. Lo obtengo de restarle 0.5, es decir, este B es mm, siempre que tengo duda de esto, me voy a la Wikipedia porque ahí lo explica súper bien. Y luego, si uno lo invierte, pues es al revés, ¿no? Entonces, cuando tengan dudas, se van a la Wikipedia y aquí está, este diagramita es el que lo explica, ¿no? Es A entre A más B. O sea, esto es lo que calculamos fue B. Y el índice de Gini es A entre A más B. A y B. Entonces Gini es A entre A más B. Es decir, si yo quiero saber qué tan importante es esta área entre el área total, pues simplemente eh, calculo A y B y aplico esa fórmula. Y aquí está, ¿no? En el archivo que tienen ustedes que se llama Gini y otros. Eh, Aquí el Gini lo calculo como C2, que es A, entre C2 más B. Es decir, esto entre esto más esto, y este es el índice de Gini por estado, ¿no? El otro también lo pueden estudiar, ese es por municipio y lo calculé con la muestra censal. Entonces ahí al principio les mentí, perdón. No fue a propósito. El primero, el que les mandé es igualito, nada más que ese fue muestra censal
y este es el que sacamos de la ingreso-gasto y está ahí paso por paso, ¿no? Bueno, aquí hay otra cosa importante, que es, hay una serie de índices, que son los índices llamados de entropía, que uno es el índice Robin Hood, el otro es el Tail y el otro el Shannon. Y se los menciono porque, bueno, se correlacionan mucho con Gini, pero no solo eso, sino que tienen mucha utilidad porque nos muestran precisamente, eso sí nos muestran no desigualdad, sino segregación también. Y el índice de Robin Hood es uno en el que se basan casi todos los de segregación y es un índice muy interesante porque te dice, este es el Robin Hood, ¿no? Que se llama también índice de Schwartz. Bueno, aquí hay una Schwartz o de Hoover. Tienen variaciones, pero es prácticamente lo mismo. Y este índice lo que nos dice es, si yo tengo un lugar dividido en pobres y ricos, aquí viven los ricos, ¿no? Si fuera la Ciudad de México, y acá viven los pobres, ¿no? Que es una muy simplista visualización de la ciudad. Entonces,